Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y además talleres de desarrollo personal, terapias individuales y meditaciones activas. Más información en www.centroexperiencial.com. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. 2 casas con capacidad para 16 personas, 3 piscinas y un pozón natural con arena de cuarzo para energizarte. Mamayuca es un lugar pensado para compartir y disfrutar de la naturaleza, en un ambiente muy tranquilo. Visita su página web www.refugiomamayuca.cl y en sus redes sociales como Instagram en Refugio Mamayuca. Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Buenos días de viernes aquí en Radio Lab Chile, la primera radio enfocada en el emprendimiento y en el crecimiento personal. Para los que tengáis posibilidad este fin de semana de ir a escapar un ratito al Cajón del Maipo, a conectaros ahí con la energía de las montañas, con el río Maipo, con la naturaleza, qué mejor que ir al pueblo San José de Maipo a almorzar a Sabores de Montaña, un lugar exquisito que a una cuadra de la Plaza San José de Maipo, que es una plaza muy autóctona, muy linda, entretenida, y está ahí este restaurancillo que es con comida típica del Cajón del Maipo. Aparte muy bonita la decoración, muy buen atendido, os lo recomiendo. Y este sábado, mañana sábado 9 de noviembre, habrá un taller en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano de liberación emocional. Son 2 o 3 horas de pasar por la pena, la rabia, el perdón, el amor, la sensualidad, todo en un ambiente de contenido, abrazado, ideal para estos momentos que estamos viviendo, y poder expresar aquellas emociones que quizás estamos conteniendo, que nos mantienen apretados, para no enfermar, para liberarnos, descansar. Así que el sábado, mañana sábado, 7 de la tarde, Centro Experiencial La Reina. Más info en más 569-8899-6232, o podéis escribir a centroexperiencial@gmail.com. Y voy a coger mi texto que tenía preparado para hoy. Hoy viernes, que se suman, ¿cuántos días llevamos ya de... Fernando, ¿cuántos días llevamos ya de manifestaciones? Calculo 2 semanas, más llevamos o menos. 2 semanas de manifestaciones acá en Santiago, que en Santiago, Chile, en todo Chile, en que seguimos manifestándonos. Aquí Radio Lab Chile seguimos con la bandera puesta, marchando cada día, y aquí vamos con nuestra ollita también, porque queremos también ser escuchados. De Carlos Peña, lo que el dinero sí puede comprar. Dice aquí: lo que constata la sociología con diversas denominaciones que por ahora podemos poner entre paréntesis es que el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna se produce cuando las relaciones sociales comienzan a transitar desde el primer tipo de vínculo al segundo. Desde un grupo social amalgamado, porque sus miembros comparten todas las dimensiones de su trayectoria vital, a una en que, como consecuencia de la división del trabajo, la conciencia moral colectiva se adelgaza y se vuelve extremadamente abstracta, y los sujetos se vinculan unos a otros no porque compartan una misma conciencia moral, que esto viene a ser los valores, religiones, una misma conciencia de origen, sino porque dependen funcionalmente unos de otros. Cada persona define su identidad también de maneras muy diversas. Un proceso en que la sociedad chilena ha experimentado de forma repentina en las 3 últimas décadas. La vida se ha individualizado, la conciencia moral se ha adelgazado, la vida en general se ha hecho más electiva. Estas son algunas de los pensamientos de Carlos Peña en lo que el dinero sí puede comprar. Y para ello, qué mejor que haber traído también a un invitado, Nicolás Cruz,
director ejecutivo de Base Pública, fundador de la Fundación Junto al Barrio, arquitecto, busca componer un tejido social y la infraestructura en los barrios, generar espacios de escucha, de visibilizar, son palabras que tú recalcas en tu página web. Bienvenido, Nicolás Cruz. Hola, muchas gracias por la invitación, te pasaste. Muy bien, así que bueno, pues eso, te invitábamos para ver cuál es tu mirada en este momento que estamos viviendo como país, donde tú, ya el 2015 o hace muchos años, llevas varios años trabajando, metiéndote en los barrios de vulnerabilidad social, buscando una arquitectura social diferente. ¿Qué es lo que has generado espacios de diálogo, ¿no? De vinculación en diferentes zonas de Chile? ¿Cómo ha sido eso hasta el día de hoy y qué es lo que ves ahora con respecto al producto de lo que no ha funcionado de ello? Sí, claro, como contabas tú, yo desde el año algo así como 2007, que me fui a vivir a poblaciones de alta vulnerabilidad social, viví largos años ahí, y luego con el tiempo fui formando la primera fundación que se llama Junto al Barrio, que la mencionabas tú. La Fundación Junto al Barrio trabaja en poblaciones de alta vulnerabilidad social. Nos insertamos con profesionales que trabajan desde el mundo de la arquitectura y de la sociología, por un lado construcción de espacios públicos y por otro fortalecimiento del tejido social y fortalecimiento de los dirigentes sociales en los territorios, ¿okay? Esa fundación que construyó puentes entre empresas privadas, pobladores, municipios, dirigentes sociales, etcétera, se consolidó. Hoy día Junto al Barrio trabajan más de 50 profesionales en varias regiones, haciendo este trabajo en los territorios más excluidos de Chile, el más vulnerado. Y luego formó Base Pública, que es una fundación que quiere articular a la sociedad civil, a las fundaciones en Chile, y difundir la acción que ellos hacen para un desarrollo sostenible, ¿okay? Y eso surge de la impresión, de la intuición de que en Chile faltaba mucho diálogo social, que habían energías acumulándose en distintos espacios de la sociedad que no estaban siendo escuchadas, y que hoy día esas energías, así como en la Tierra se acumula energía para luego decantar en terremotos. Hoy día estamos viviendo un terremoto, un despertar, un terremoto que despierta esas voces que estuvieron por muchos años invisibilizados y que desde Base Pública estábamos recogiendo en diálogos en nuestra ágora o nuestro espacio ubicado en la calle Las Tarrias. ¿Qué fue eso que recogisteis en esos diálogos, en esos encuentros que tuvisteis? Que había una necesidad de una democracia mucho más participativa, de espacios de diálogo donde los ciudadanos podían vincularse con las decisiones públicas. Había una sensación de una política encastillada en el Congreso, que no estaba como escuchando las demandas sociales, que estaban en sus propias conversaciones, y en distintos temas fuimos observando esta organización de personas que estaban intentando instalar discusiones públicas en los tomadores de decisión. Vimos la ley Ricardo Soto, la ley Emilia, cómo de alguna manera el movimiento estudiantil, el CAE, cómo distintas organizaciones y movimientos se fueron articulando, que exigían ser escuchados, y esos espacios no se estaban abriendo. Entonces desde ahí es que desde Base Pública construimos un ágora donde intentamos articular estos movimientos emergentes para darle una salida institucional a los reclamos o a los petitorios o a las necesidades de las personas, que desde nuestro punto de vista no estaba siendo escuchada. Veía yo en algunos de tus reportajes antiguos que has hecho en los medios de comunicación, Nicolás, que decías tú que la importancia de encontrarse primero los seres humanos, ¿no? Sí. Nosotros, sí. Saber quién eres, de dónde vienes, qué haces, qué te gusta, antes de quizás ir a lo realmente. Sí, es verdad que hay una necesidad imperante, que hay que construir algo que nos va a beneficiar a todos, pero antes de eso, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Más allá de las diferencias sociales, económicas que puedan haber o de intereses de la vida, ¿no? Que al final sí. Son muchos. Sí, mira, yo diría que hay una política encastillada, pero también hay una ciudadanía encastillada. ¿Ya? O sea, sí. La verdad es que no hemos sido capaces nosotros de construir ciudades, espacios de encuentro, de articulación, de donde pares improbables se puedan encontrar. Tenemos una cultura que desde la casa nos enseñaron a que las cosas importantes como la religión, como la política, no se hablan en la mesa.
tenemos pocos espacios de participación, entonces los ciudadanos encuentran en la calle el único espacio, o en la protesta, o en la quema, o en la destrucción, el único mecanismo para ser escuchado. Entonces, desde ahí tenemos barrios totalmente que no actúan como una comunidad, sino que vemos cada vez más un individualismo, que es más fácil poner una reja, un cerco alto, antes de tocar al vecino y entender que somos comunidad. Entonces, hemos crecido en un miedo respecto del otro, le tenemos temor al otro. Hay una cifra que es muy impactante en Chile, solamente el 12% de las personas confían en un desconocido. Eso habla de una crisis moral, de una crisis de identidad profunda en Chile. Y eso, perdóname la intervención, sí. Esto porque tú en algún momento te escuché también que mencionabas que en los barrios con menos economía, con más dificultad económica, Sí. pues ahí se daba más esta ayuda, Claro, o esta porque... red entre las personas. Pero con lo que te estoy escuchando, me da a entender que en verdad tampoco están así. ¿O? No, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo cuando me fui a vivir a los barrios más vulnerables y empezamos a trabajar junto al barrio, digamos, hay una riqueza en esos territorios que es tremenda. O sea, hay una necesidad del otro. Las personas que viven, digamos, en mayor exclusión y vulnerabilidad necesitan. Claro, no tienes la nana. Pero si nos ponemos serios, también podemos entender que nos necesitamos siempre. Siempre. O sea, esto es una prueba de que qué pasa cuando nos invisibilizamos, cuando no entendemos que el otro es un igual. Entonces, desde ahí, pero también es cierto que en estos barrios hay tremendas desigualdades y una tremenda violencia instalada a partir del narco y de la cultura narco y una desidia del Estado en estos territorios. O sea, no hay Estado ahí. No llega el Estado. Lo único que llega es una mala policía a custodiar, digamos, a que todo siga igual. Entonces, y todas esas personas que viven en esos territorios más vulnerados y excluidos son números. Son números de políticas públicas, pero no hay una identificación real y un encuentro real con las personas que viven en esa marginación. Hay una clase política, como te decía, encastillada, que tiene que ver con que no conocen en profundidad la realidad de los barrios, que sí probablemente la conocen los alcaldes, y el rol de los alcaldes es fundamental ahí. Pero muchos de los barrios donde nosotros entramos, el propio alcalde nos decía, aquí no puedo entrar, estoy lejos de estas personas. Es complicado trabajar ahí, sí. Es inseguro para las personas del municipio. Entonces, la verdad es que ese bolsón, ese gueto, como le llaman, guetos de exclusión, se fueron fortaleciendo en una percepción de invisibilidad. ¿Hay muchos guetos así aquí en Chile o en Santiago? Focalizándolo Tenemos más. Una sociedad guetificada, totalmente. O sea, la exclusión de nuestra ciudad, cómo desplazamos a los sectores más pobres a vivir a las periferias y las ciudades, fue una política pública deliberada. Fue el dominio del mercado por sobre el valor de la tierra. Yo recuerdo antes, cuando yo era chico, había muchos campamentos al borde, digamos, del Mapocho, y con la excusa del crecimiento del río los desplazaron hacia todas las periferias. Se dice que también eso es a causa de que ya la pobreza ha disminuido en todos estos años. Hay menos pobres, ya no hay hambre. Entonces, cuando uno llegaba al aeropuerto Arturo Merino Benítez, hace años atrás, tú venías de allá hacia Las Condes y te encontrabas con poblaciones callampa en el camino. Era un escenario donde veías la desigualdad. El día de hoy ya no ves eso y... No es sé, que los campamentos, por ejemplo, hoy día están creciendo, producto de otras dinámicas que tienen que ver con la migración. La pobreza ha cambiado. Yo recuerdo en las poblaciones antes había muchos clubes de alcohólicos anónimos, como una expresión de pobreza y desesperanza. Hoy día ya casi no hay, pero lo que hay muchos carteles de droga. Entonces, en el fondo, la pobreza ha cambiado, las expectativas son superiores también. Entonces, las expectativas que instala el mercado en la conciencia de las personas también es mucho más profunda. O sea, tú vas a ser feliz en la medida de lo que tienes, y uno ve una pobreza donde ya no ve a los cabros, digamos, a pata pelada, sino que ve chiquillos llenos de marca con ropa y grandes televisores y grandes refrigeradores, pero con cero educación, con imposibilidad de salir del gueto, porque incluso afuera, incluso lo que yo siempre vi es que afuera del barrio se sentían inseguros. Son chicos, es una juventud profundamente insegura y violenta, que fuera del barrio se sienten muy, muy asustados. Son otras dinámicas de pobreza que desde mi punto de vista incluso pueden llegar a ser peores.
O sea, en el fondo ahí como que me da la sensación de lo que me dices, como que el ser humano ha perdido su propia dignidad en ese lugar, su propio... Sí, pues. Su virtud, su ser, su Fíjate alma, que de antes, alguna por manera. ejemplo, en las poblaciones existía mucho más colaboración respecto a las ollas comunes, respecto de todo lo que pasó, digamos, en dictadura, cómo la gente se organizaba para protegerse. Hoy día no, po. Hoy día uno va a la población del Castillo y la gente vive en jaulas de pájaro. O sea, son casas enrejadas hasta por el techo. Es muy impactante. Y claro, este niño que murió de una bala loca que entró por el techo, o sea, en el fondo es otra pobreza mucho más violenta lo que era antes. ¿Y tú crees que la migración que viene del campo también a la ciudad, con mejores, la ciudad que te promete una mayor evolución, crecimiento? Sí, eso fue en la época de los 60, 50, 70, la migración campo-ciudad, donde las ciudades ofrecían grados de oportunidad mayor que lo que ofrecía, digamos, el mundo rural. Hoy día la migración es extranjera, también boliviana, peruana, venezolana, colombiana. Y entonces en Antofagasta y en lugares así ha crecido los campamentos cualquier cantidad. De gente extranjera. Extranjera, sí. Y en el fondo son otros desafíos que, o sea, el país ya no es el de antes, pero son otros desafíos que requieren otras respuestas. Y por eso es tan importante la cohesión, es cohesionar y dialogar entre distintos actores, lo que hacemos en Base Pública. Porque a desafíos complejos tú tienes que juntar mentes complejas. O sea, en el fondo, juntar distintas modos de pensar en la búsqueda de soluciones, porque hoy día también, por ejemplo, la pobreza ya no se mide por ingresos, se mide multidisciplinar, o sea, multidimensional. En el fondo, la pobreza la determinan distintos factores, y para erradicar la pobreza tienes que tener a gente de la arquitectura, gente de la sociología, gente de la economía. Entonces, en el fondo necesitamos políticas mucho más innovadoras, y la innovación se produce cuando tú mezclas cosas que no estabas acostumbrado a mezclar. Entonces, hoy día las respuestas son mucho más complejas que antes. Antes era el pan, la comida y el abrigo. Hoy día la gente ya no necesita abrigo, ya no necesita, claro. Son otras dinámicas. Claro. ¿Y cómo hace Base Pública para llegar a quizá, porque vosotros queréis en el fondo ser escuchados, recoger todas estas necesidades de las personas y llevarlas a las políticas, ¿no? Sí. Para que a las políticas públicas, sí. A las comunas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo ejercéis? Bueno, desde las posibilidades que tiene una fundación pequeña, con el tremendo desafío que tenemos como país. O sea, lo primero que diagnosticamos nosotros es que las fundaciones en Chile vienen desarrollando hace 100 años un trabajo de sostenibilidad en la línea del desarrollo sostenible muy, muy profundo. Protección de la infancia, educación, medio ambiente. Si usted fija, todas las organizaciones que han parado y que han custodiado el medio ambiente son ONGs. Entonces, desde ahí hay una vanguardia que nosotros queremos poner en valor. Y así como los políticos tienen los partidos y el Congreso donde se juntan a deliberar, así como el empresariado tiene la CPC, la SOFOFA, ICARE, NADE y la Casa Piedra donde se junta a dialogar, la sociedad civil no tenía un espacio de articulación y difusión. Y lo que estamos haciendo primero que nada es juntar a las organizaciones por tema, articularlas entre sí, que se conozcan y vincularlas con el sector público y con el sector empresarial para buscar colectivamente soluciones a los problemas públicos. Y eso es lo que estamos haciendo. Un ejemplo de eso es el Consorcio Ciudad, la Alianza Ciudad, donde está Junto al Barrio, donde está Techo para Chile, Urbanismo Social, Fundación Mi Parque, puras fundaciones que trabajan la problemática de las ciudades. Y a eso se suman empresas que contribuyen para levantar contenidos periodísticos, conversaciones, diálogos, entrevistas, reportajes, que den cuenta de lo que está pasando en los territorios. Esa es la realidad que estuvo invisibilizada en Chile, y nosotros desde las ONG y de las fundaciones esa realidad es la que queremos levantar con el apoyo de empresas que nos apoyen a la gestión de recursos. Bueno, comunidad, nuevamente os cuento que estamos con el arquitecto Nicolás Cruz, director ejecutivo de Base Pública, y dentro del programa he incorporado una nueva temática que es significado etimológico.
Y fíjate tú que busqué el significado de Nicolás. No, te lo voy a mostrar y te lo voy a decir yo. Ya lo sé. ¿Ya lo sabes? Alguien me lo dijo. Es que me encantó porque lo leí y dije, joder, qué curioso. Como eso de que las casualidades no existen, por algo es y te hace sentido. Y dice, la victoria del pueblo. Sí. La victoria del pueblo, o sea, es como que... Tiene dos, claro, es como Nicodemo. Tiene esa, Sí. Que Nico es como victoria o elegido o amado. Y Nicodemo, democracia, pueblo. Sí. Como el elegido, el victorioso del pueblo, algo así. Sí, no. No, Mucha la carga. Sí, y luego también cruz, claro, estaba mirando lo que es cruz, y una cruz, ya sabemos lo que es una cruz, pero más allá de la simbología judío-cristiana que nos han impuesto, una cruz, así como la vemos, es un signo más, una suma. Y tú dices... es un martirio. Juntos somos más fuertes. ¿Has dicho esa frase? Juntos somos más fuertes. Sí. Es una cosa que conversamos siempre con las dirigentes en los barrios, que yo les decía, cuando uno intenta instalar el sentido de comunidad, yo les comentaba que ser comunidad es la diferencia entre caminar solo y caminar acompañado. Cuando uno camina solo, es muy probable que te violen los derechos. Si alguien te quiere asaltar, te va a asaltar si andas solo. Cuando uno es comunidad y vas acompañado y junto, es muy probable que alguien que te quiera violar los derechos lo haga. Entonces, por eso es tan importante el tema de la comunidad, más allá de la contención, del diálogo, de los afectos. Tiene que ver con la valoración de los derechos colectivos, de aquellas cosas que podemos proteger juntos. Por eso nos necesitamos, por eso esta idea de un capitalismo individualista, donde el progreso material va a satisfacer todas las necesidades del hombre o de la mujer, del ser humano, es una falsedad en sí misma, porque nadie puede vivir solo. Estamos llamados a hacer con los demás. Y hoy día, a puertas de una crisis ecológica o viviendo una crisis ecológica tremenda, y entendiendo que la ecología siempre va ligada a lo social, la ecología integral es medio ambiente y social, tenemos los tremendos desafíos que resolver en colectivo. Si aquí solos no nos vamos a salvar, vivimos todos en esta familia planetaria y estamos destinados a trabajar juntos por ello. Entonces, el sentido de comunidad dice de aquellos valores que uno puede instalar en el otro para yo ganar y el otro ganar, pero eso implica también renunciar a privilegios propios. Y ese es un tremendo desafío que tenemos como sociedad, especialmente en una sociedad tan individualizada como la nuestra. Bueno, claro, ahora mismo nos hemos encontrado con que han aparecido las sombras de este país, ¿no? Como que estábamos en una luz. Aparecieron las luces. También aparecieron las luces, muy bonito, sí, porque de alguna manera también puede ser. O sea, ¿hay una mirada más optimista de tu parte a ello? Va a ser optimista en la medida que transitemos esto en una paz social. Una bala puede destruir todo el sueño de un país. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de avanzar en este proceso en paz, respetando al otro, en el entendimiento y en el diálogo, una clase política instalada en los dolores de las personas, empática con lo que el pueblo necesita o el pueblo demanda de ello, esto es lo mejor que le puede pasar a Chile. En la medida que persista la violencia, la intolerancia, el individualismo, el creer que rompiendo algo se logra equidad, yo creo que estamos muy equivocados. Ahora, las señales políticas tienen que ser rápidas, certeras, y en eso el desafío de la política es brutal, porque si no, lo que pasa es que la violencia se vuelve una táctica cuando se entiende que la violencia es lo necesario para generar los cambios. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Exacto. Exactamente. Entonces, nosotros vimos en el movimiento estudiantil muchas marchas, o sea, donde el Lumpen era un grupo cerrado, que la propia marcha lo contenía, lo expulsaba de la marcha, y tuvimos Michael Thriller, gente corriendo alrededor de la moneda por 15 días. Tuvimos una expresión de fraternidad en ese movimiento que es distinto a lo que estamos viendo ahora. Pero si te das cuenta, la sensación es que todo eso que hicimos fraternalmente no fue suficiente para doblarle la mano a esta inequidad. Y entonces la violencia puede volverse una táctica para conseguir lo que buscamos. Y eso es súper peligroso. Y por eso es importante las señales políticas que demos, que tienen que ser rápidas, para dar a entender que más violencia no es conseguir más necesariamente. O sea, ese podría ser el desafío ahora mismo de que está viviendo Chile como país. Sí.
La clase política tiene que vincularse. Sí. Pero también es verdad que se necesita un tiempo, se necesita también decantar, Claro, que también el gobierno, el Estado tiene que articular. Yo he dicho en todos los momentos que es muy importante y muy necesario hoy día más que nunca abrir espacio a la participación. O sea, los anuncios hacia la participación. La sensación de la gente cuando tú conversas con ella, o mi experiencia ha sido que he conversado con mucha durante este tiempo, es como, no fuimos escuchados. Ya, po. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir espacios de escucha vinculante. Por tanto, a mí me parece muy bien que comencemos ya la creación de cabildos vinculantes, plebiscitos vinculantes, abrir la democracia hacia la participación. La comunicación podría ser una fortaleza para unir la humanidad en este momento. En el fondo la gente no espera de la política la solución, espera ser parte de la solución. Y si la política no entiende eso, es triste eso. Va a ser muy triste eso. Y por eso eso tiene que acelerarse. Y yo lo que veo es que va muy a destiempo. ¿Y no tienes el temor de que a veces cuando tomamos decisiones aceleradas y rápidas podemos también errar en ello? No, porque la gente en Chile no es tonta. O sea, prueba del despertar es eso. O sea, estuvo muchos años en silencio esperando el cambio y no sucedió. Y hoy día está diciendo que quiere participar. Aprovechemos, eso es la oportunidad. Es que la gente quiera participar. Recordemos que las votaciones en Chile han ido disminuyendo, la participación democrática ha ido disminuyendo, la confianza ha ido disminuyendo. ¿Cómo revertimos eso? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la tecnología para revertir eso? Mayor espacio de participación, mayor diálogo, mayor escucha, vinculación de los ciudadanos con las decisiones públicas. No hay otra. Que alguien me explique, si hay alguien en la radio que no está escuchando, que alguien me explique cómo, si no, con más violencia, no creo que la mayoría de la gente en Chile quiera más violencia para solucionar estos problemas. Yo creo que quiere mayor participación de las decisiones públicas. ¿Tú crees que el chileno se siente desprotegido en este momento? Absolutamente. El mayor miedo de la gente en Chile es caer en la pobreza. Porque caer en la pobreza significa caer en el Estado, en lo público, en mala educación, mala salud, mala pensión. El miedo a caer en la pobreza es tremendo. Y entonces, y cuando tenemos que la gran mayoría de las familias chilenas tiene una enfermedad, tiene un accidente, pierde la pega, cae en la pobreza, es un leviatán, es un monstruo, una amenaza tremenda. Y esa inseguridad es la que debe ser revertida de alguna manera. ¿Y cómo se revierte? ¿Cómo se hace? Es que no hay recursos. Es que no necesariamente, o sea, evidentemente pasa por los recursos, pero pasa por una empatía y una colaboración de todos los actores para revertir ese proceso. ¿Sí? Aquí no hay un extraterrestre que nos vaya a salvar de esto, no hay nadie afuera, somos los propios chilenos que tenemos que encontrar esa forma de revertir ese miedo que tú me estás preguntando ahora, esa sensación de vulnerabilidad con la que vivimos los chilenos y que la vive el 95%, el 90% de la población en Chile. Quiero mencionar Gastón Sublet, musicólogo, filósofo chileno, dice, el hombre interior de nosotros está muerto, la gran masa. Chile no aprecia lo propio, la cultura y la sabiduría tradicional. Como que hemos perdido en esta vida las raíces, de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú eso, como el chileno? Como que nos hemos adaptado a esta masa económica. La identidad del chileno, por lo que yo he percibido, he leído, el chileno creo yo que tiene una pulsión, para él la libertad es muy importante. El chileno, desde el comienzo de nuestra historia, digamos, la libertad, la independencia es muy relevante para nosotros. Pero también tiene un sentido del orden muy instalado en nuestra sociedad, un sentido de la ley, del orden. Yo creo que durante mucho tiempo en Chile hubo una crisis del derecho. Una sensación de impunidad, de que el derecho era para unos y no para otros. Derecho me refiero al derecho, no a los derechos necesariamente, sino que a esta sensación de que la justicia juega a favor de unos y en contra de otros. Entonces cuando un pueblo se aleja de su identidad, de una percepción de libertad y de derecho, que creo yo que es la identidad del pueblo chileno, siempre busca volver a su cauce. Siempre busca volver a su cauce. Yo también lo he visto, por ejemplo, en las luchas medioambientales, que han sido muy exitosas en Chile. Esta sensación de que Chile es todo territorio, es puro territorio. ¿Tú eres española? Pero soy hija de padres chilenos. Ya, perfecto. Pero llegaste, mitad. Pero llegaste a qué edad aquí. En diferentes etapas. Bueno, lo que todo el mundo dice que Chile es puro territorio. Y cada vez que hemos visto el territorio amenazado, no hay quien
no hay quien pueda con eso. O sea, el pueblo se repliega, las organizaciones se repliegan y luchan hasta recuperar el territorio. Fue la lucha del pueblo mapuche también. Entonces, hay una identidad muy anclada al territorio que tiene que ver con la protección medioambiental. Hay una lucha por las libertades. Siempre hemos luchado por nuestras libertades. Y también somos un pueblo quizás medio portaliano, digamos, muy consciente del orden, de la ley. Entonces, cuando vemos una sensación de impunidad, si nosotros fuéramos otro tipo de pueblo, no nos importaría tanto. Pasa en Latinoamérica, esa cosa del robo constante y que parece que a nadie le importa y podemos elegir 1000 veces a los mismos que nos han robado. Chile no es así. Incluso llevándolo al extremo, mucha gente pinochetista era pinochetista hasta que le descubrieron a Pinochet las cuentas, el robo. Y mucha gente que era no, hasta ahí no. O sea, la sensación, ¿te fijas? Sí. Como de esta cosa de la impunidad, o sea, en Chile no nos permitimos el robo. Entonces, yo creo que esta identidad, lo que está pasando ahora, es un pueblo que se vuelca hacia su propia identidad, que busca efectivamente proteger sus libertades, pero también el orden que nos permita a todos vivir en un país bueno para todos. Y eso es lo que está en pugna, siento yo, si me haces una revisión, si me preguntas más como lo que pienso yo de esto, hay un pueblo que busca volver a su identidad. Y su identidad tiene que ver con una alma colectiva donde nos tenemos que proteger y le está diciendo al sistema que individualmente, que no somos un pueblo que busca individualmente la satisfacción, sino que hemos sido un pueblo que busca colectivamente la satisfacción. Y eso es lo que vemos hoy día con estas marchas. O sea, como que de alguna manera toda la sociedad ha estado en su metro cuadrado. Y se dieron cuenta que no tenía, y se dieron cuenta que no tenía que ver con nosotros. Se dieron cuenta que eso no es propio del chileno. Y eso es muy hermoso. Digamos, es muy bonito eso. Porque si no, no nos importaría tanto. Y no sé, viviríamos en una sociedad norteamericana, no tengo idea. Pero el chileno entiende que la realización del pueblo es una realización colectiva y no individual. Quiero mencionar, a raíz de lo que estamos hablando, un texto de Jorge Millás, El desafío espiritual de la sociedad de masas. Subrayé aquí que a los hombres se les exige ser instrumentos para la salvación del hombre. Se consagra con ello la paradoja de que el hombre ha de perderse en aras del hombre. Ahora bien, un cierto grado de esta pérdida es indispensable para la vida en sociedad. Más aún, de ello depende la propia posibilidad de ser alguien, un hombre, en la medida en que solo podemos serlo en el dar y tomar del intercambio comunicante. Fuera de él quedan frustradas innumerables posibilidades de la propia individualidad o plenitud humana de existencia. La individualidad hermética, monologante, no es ni siquiera una individualidad malograda, es apenas preindividualidad. La singularidad plenaria del hombre solo es posible en las múltiples formas de la comunicación, desde el amor al pensamiento racional. Es esto lo que, en definitiva, significa que el hombre sea un ser social. ¿Cuál es tu pensamiento? Es que eso somos, o sea, en el fondo, lo que constituye ahí un poquito el hombre, al ser humano, por decir hombres y mujeres. Sí. Lo que constituye al ser humano, además es tan chileno eso, el cagüín chileno, la copucha chilena, en el fondo este sentido de la señora en los barrios que cachaba todo lo que pasaba en el barrio, eso es tan identitario nuestro que no se da en otros países. El cagüín mapuche, cuando se fondeaban en el bosque a hablar sobre los temas de la comunidad. O sea, en el fondo nuestra identidad está, el parlamentar es algo muy mapuche, está dentro de la identidad más profunda de nuestro territorio, este hermetismo de Chile, esta cordillera y este mar que nos tiraba hacia el Pacífico. Simón Bolívar hablaba que el único país en Chile que él creía que después de las independencias de toda Latinoamérica podía llegar a la libertad era el pueblo chileno, precisamente por esta sensación de frontera que tenía con el resto del mundo, que no lo iban a influenciar las modas asiáticas, europeas. Eso es muy identitario de los chilenos. Entonces, si es que nosotros entendemos que eso es propio de nuestra identidad, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, que tiene que ver con la forma en que constituimos el país, volvemos a construir eso y dialogamos, podemos poner urgencias y desafíos súper dignos para un pueblo como el chileno. Por ejemplo, fin a la pobreza. Dialoguemos profundamente para acabar con la pobreza en Chile. Es el primer país latinoamericano en acabar con la pobreza. A mí me pasa que yo no lo veo lejos eso. Me pasa que
yo siento que estamos a un paso de, si somos lo suficientemente valientes, empresarios valientes, políticos valientes, sociedad valiente, y ponemos eso como fin, es que lo vamos a lograr si el ser humano puede construir todo lo que imagina. O sea, me llega una mirada súper optimista en este momento de lo que estamos viviendo. Porque las crisis son para eso, son para instalar un optimismo radical. O sea, en el fondo, imagínate, tú estás en una crisis y solo ves desesperanza adelante. Desesperanza. Te vas a quedar instalado en la crisis y vas a salir de la crisis peor de lo que lo viste. Si uno en una crisis lo ve como una oportunidad de renacer, de buscar fines superiores, de apostar a lo colectivo versus lo individual, siempre se ha tratado de eso. El ser humano las crisis siempre se han tratado de la misma manera. Cuando fue la crisis posguerra digamos, en Europa, crearon la Comunidad Económica Europea. Dijeron, cooperemos entre nosotros, y se creó una gran comunidad. Quizás falta en este momento, porque a mí me llega, no sé a ti, bastante desesperanza de la sociedad en este momento. Quizás un mensaje así. Bueno, yo creo que la violencia va a acabar cuando todos entendamos que esto es una tremenda oportunidad para nosotros. Y eso es el ejercicio cotidiano que todos podemos hacer día a día. O sea, en el fondo, que la violencia no nos cegue a la oportunidad de transformación y cambio positivo que podemos experimentar en este proceso. La violencia va a acabar en la medida que todos nosotros podamos contener amorosamente esa violencia y empezar a pensar con esperanza sobre nuestro país. No hay otra manera. Fe radical. Tenemos que instalar una fe radical en el corazón de todos los chilenos. Ahora sucede que acá en Chile, cuando hablamos de violencia, claro, se suele decir, violencia. Unos piensan en la gente que está en las manifestaciones, en la gente que quema, en la gente que destroza, que destruye el país. Y por otro lado, la otra gente piensa que los que hacen violencia, ejercen violencia, son, por una parte, el Estado, los políticos y, sobre todo en este momento, las fuerzas, bueno, los carabineros, la gente que está ahí, que sí, que ejercen violencia, que las bombas lacrimógenas, que los zorrillos, que los guanacos, que los disparos, que la presión. Entonces, ¿cuál es la violencia? Ya. Esto es un tema muy, muy profundo. Hay una violencia instalada en nuestro modelo de desarrollo que es tremenda. Para los que trabajamos en poblaciones, en territorios, vemos que esa violencia es cotidiana. Hay una normalización de la violencia. Está normalizada la violencia. Eso es impresionante, porque la integramos de una manera brutal. Y frente a las transgresiones que han habido en esta etapa, yo no sé si también en este país como con la historia que tiene, pero es como que, pasó. Por eso, esa normalización pasa porque hay cierta, por ejemplo, por entender que esa violencia tiene que ver con un número, tiene que ver con ciertos barrios que no conozco, tiene que ver con pobreza, y no le ponemos rostro a esa violencia, pero la violación a los derechos humanos se genera sistemáticamente en las poblaciones de alta vulnerabilidad social en Santiago y en muchos lugares en Chile. No fuimos y no tuvimos la empatía necesaria para entender que ahí se estaba guardando una energía que hoy día explota. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en la paz, hay una paz que tiene que ver con lo inmediato y una paz que tiene que ver con la paz estructural. No vamos a alcanzar una paz estructural, una paz sostenible en el tiempo, si no abordamos aquellas condiciones que generan una violencia, si no abordamos esa violencia normalizada. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se soluciona esa pobreza, esa violencia normalizada? Con una agenda social robusta, con mayor equidad, con un Estado fraterno y amoroso, porque muchas violaciones se generan en el Estado, en los consultorios, en los hospitales, en la precariedad y la forma en que la precariedad de los trabajadores del Estado en los hospitales y la cantidad de camas es una violencia estructural. Eso no puede pasar. La forma de operar de nuestras policías es una violencia estructural que necesitamos fortalecer nuestras policías con inteligencia para entender quién es quién en la población, porque el 90% de la gente en las poblaciones es gente trabajadora y un 5 o 10% son que están metidos en el narcotráfico. Todos en el barrio saben y sabíamos todos quién eran narcotraficantes en el barrio y actuaban con completa impunidad y las balas iban y corrían y nunca le chuntaban y nunca le daban al blanco a quienes estaban pervirtiendo o rompiendo la comunidad que era ese barrio. Entonces, en el fondo... Somos cómplices también aquellos todos cómplices. Yo partí pidiendo perdón en un programa de televisión hace unos días atrás y me dieron como caja en las redes sociales por pedir perdón, porque hemos construido una sociedad... ¿A qué pedías perdón? En el fondo, de no ser lo suficientemente...
capaz de instalar esto, o no haber dicho con más claridad, o no haber hecho lo suficiente para entender que mis privilegios estaban al servicio de una construcción colectiva. Yo creo que no... En eso yo creo que todos tenemos que... O muchas formas de relacionamiento, que no fui lo suficientemente sensible o cariñoso con alguien, o que en el fondo que agredí, o sea, en el fondo hay... Todos vivimos con nuestras sombras, pero en momentos como este necesitamos de humildad. Y pedir perdón, es decir, naturalicé muchas cosas, las di por hecho, que las cosas eran así. Y no tenían por qué ser así. Entonces, yo creo que todos en nuestro... o sea, pido perdón porque no fui a hablarle al vecino y entender que el otro construía un barrio conmigo. Por no... O sea, piensan todos por no saludar al conserje, por no ser lo suficientemente atento, por aprovecharme de mis privilegios en función de otro, por construir negocios subsidiados por una comunidad o por un ecosistema. O sea, en el fondo yo creo que todos tenemos que hacer una revisión interna, entender qué es lo que hicimos mal o qué le pudimos hacer mejor y transformar nuestras maneras de ser. Yo creo que un periodo muy oportuno para una reflexión profunda, para guardar silencio, para meditar, para encontrarse uno mismo y descubrir cuáles son los fantasmas que habitaban en nuestro interior que no nos permitieron construir la sociedad que soñábamos. Es que nos hicieron creer que la sociedad... Nos hicimos creer. Nos hicimos creer. Yo creo que parte por ahí, ¿te fijas? Quise creer que la sociedad que nos iba a hacer más felices es que yo no creo eso, por eso digo yo no lo extrapolo, porque yo en verdad soy bastante del otro lado, pero que no es el dinero o que no es la competitividad, que no es el tengo más que tú, que no es mi éxito profesional, que no son esas cosas las que me van a hacer ser más feliz. Parte por ir hacia adentro, hacia uno mismo. O sea, evidentemente hay gente que mucho más que canaliza, que es mucho más consciente de esto. Pero yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por mirarnos hacia adentro, generar una reflexión, un diagnóstico y generar acciones que nos permitan construir una sociedad mejor. Desde, como decía Pachams, este doctor, la revolución se puede generar en un ascensor, en la medida que haga sonreír a otro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay una presencia más de la humanidad, del ser humano, o sea, de la integridad que eres tú, con lo que me dices. Yo muchas veces por querer conseguir metas prontas o con la angustia de fortalecer o robustecer las fundaciones, por ejemplo, digamos, cometí muchos errores de ansiedad, de un montón de cuestiones, ¿te fijas? O sea, en el fondo yo creo que es el momento de revisar esas conductas y generar cambios transformacionales en eso. No sé, es lo que se me ocurre. O sea, de mucha humildad y de mucho aceptar, de verse. Que no es fácil, porque en el verme también me encuentro con mis sombras, con mis demonios. Sí, de verse y ver al otro. El otro, especialmente el más excluido y el vulnerado, tiene siempre una verdad sobre nosotros mismos. Eso es lo que yo descubrí viendo en poblaciones, que había una verdad en ellos que tenía que ver conmigo. ¿Cómo así? O sea, en el fondo era como... En el fondo, darme cuenta, uno se da cuenta realmente de los privilegios que tiene, entendiendo la realidad de otros que no los tienen. Es súper difícil como... hay una frase muy bonita que dice: la cabeza piensa donde pisan los pies. Cuando uno ve la marginalidad, la exclusión, vive con ella uno se da cuenta que de los tremendos privilegios que ha obtenido. Y entonces la pregunta es... El famoso también dicho, ponerse en los zapatos de otro. Entonces, cuando uno piensa desde ahí, se da cuenta de que, bueno, ¿y estos privilegios para qué son? ¿Son para mí? ¿Son para mi iluminación, mi satisfacción, o son para entregarlos y hacer lo mejor posible para otros? Entonces, ese es yo creo que ese es el discernimiento que todos tenemos que hacer. Esta paz que yo siento interior, ¿a qué la pongo al servicio? ¿Te sientes en paz ahora? ¿A quién se la regalo? ¿Cachai? ¿Dónde puede ser mayor bien? Estos medios que yo poseo, ¿dónde pueden hacer mayor servicio? ¿Dónde están esas personas o esos lugares o esos pedazos donde yo puedo poner el servicio? Tú eres coach, ¿no? ¿Quiénes hoy día necesitan de mi coach? ¿Quiénes necesitan contención? ¿Quiénes? Yo creo que ser valiente significa eso. O sea, ser valiente significa de alguna manera entender cuál es mi zona de confort y cómo yo salgo de ahí, en busca del otro que tiene una verdad sobre mí mismo. ¿Cachai? Tiene una verdad sobre mis privilegios.
y cómo los pongo al servicio. Yo creo que eso es clave, o sea, en este momento que estamos viviendo. Porque muchas de estas marchas pueden estar muy individualizadas también. O sea, en el fondo, demando esto. ¿Y qué haces tú? ¿Estás dispuesto a vivir de un modo diferente? ¿Estás dispuesto a vivir de un modo diferente? ¿Cuál es ese modo diferente? ¿Quién te puede iluminar ese modo diferente? Siempre son los más excluidos, los más vulnerados. Siempre. Entonces, y eso genera una empatía y eso genera una movilización. Y eso hace que las cosas cambien. Yo creo que por ahí va. O sea, ¿estás dispuesto a hacer algo distinto en tu vida que antes no hacías a partir de esta crisis? Yo creo que cada uno tiene esas respuestas. Yo no las tengo. Es que cuando mencionas eso, ¿estás dispuesto a hacer algo diferente? A mí me lleva a una pérdida y no sé qué ganancia. O sea, tengo que dejar cosas ahí, tengo que entregar. Por eso es un tiempo salir para de la zona de confort. Exacto. Es muy difícil. Sí, y dejar cosas que tanto tiempo he alimentado para construir esta imagen o quién soy yo, esta máscara hacia los demás. ¿Quién soy yo al servicio de los demás? Si somos entes colectivos y escogimos vivir en comunidad, porque el ser humano escogió vivir en comunidad, bueno, ¿de qué se trata vivir en comunidad y cómo yo aporto a esa comunidad? Vivir en comunidad de verdad, porque de claro, verdad. vivimos en comunidad pero sin conocernos unos a otros, La democracia, una individualización muy grande. La democracia solo existe si estamos dispuestos a regalarle algo de nosotros mismos al colectivo. Los países son desarrollados cuando eso ocurre, cuando yo pago un impuesto que contribuye con otros, cuando yo desarrollo acciones gratuitas que fortalecen algo que no tiene que ver conmigo, cuando yo soy voluntario, cuando yo soy dirigente, cuando yo soy alguien al servicio de la comunidad. Desde ahí recién empezamos a construir país. O si no, somos gente que vive junta nomás, pero no somos comunidad. ¿Te fijas? Me lleva eso también a la educación ya sea desde el colegio, universidad, donde también tú mencionabas antes somos números, lo hablabas más que nada refiriéndote a los lugares de vulnerabilización social, que ahí son todos números, pero en realidad todos somos números y se busca el ser número y se busca, en vez de buscar esta profundización hacia adentro, hacia el ser humano y el mirarnos realmente a los ojos unos a otros, se busca nos enseñan lo otro, nos enseñan a la competitividad. Ahora mismo yo no sé si en los colegios se han abierto, lo digo en mi todo hijo, está permeado, todo está barnizado por este sistema. Los paradigmas se entienden cuando tú no logras identificar. El paradigma nunca lo podemos observar desde afuera como un ente objetivo. Todo está barnizado por la competencia y la individualización hoy día. Todo, excepto la conciencia que habita en un pueblo. Es curioso esto. Si todos vivimos en un sistema que es individualista y competitivo, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué aparece este clamor, este despertar? ¿De qué despertamos? ¿Desde dónde despertamos? ¿Cuándo estuvimos despiertos a otra cosa? Eso tiene que ver con la identidad de un pueblo. O sea, entendemos en el inconsciente colectivo que estamos llamados a ser de una manera. Y esa manera no es la que nosotros estábamos viviendo. No es el individualismo, no es la competencia. Es una supraconciencia que es colectiva, que tiene que ver con la identidad de un pueblo. Eso es lo que despertó. Algo que todos tenemos en el fondo. Y entonces hoy día estamos en esto que despertamos, que no sabemos a qué, pero que tiene que ver con los otros, con lo colectivo, con la protección del débil, con las pensiones de miseria, con no poder tolerar que gente viva así. A eso despertamos, ¿verdad? Pero en este sistema súper individualizado y súper competitivo, donde todos nos sacamos para llegar más alto. Ahí, en esa pregunta estamos hoy día, en ese discernimiento entre nuestra identidad, en ese despertar de algo que conscientemente entendemos y un sistema, un paradigma sobre el cual nos exige competencia e individualidad. Es mágico lo que está pasando. Es muy espiritual lo que nos está pasando. Porque despertamos de una conciencia de nosotros mismos que hasta este momento no conocíamos. Cuando yo antes me preguntaba de qué se trata ser chileno, del vino tinto y la empanada, ¿de eso se trata ser chileno? ¿O de otra cosa? Esta crisis me mostró que estamos hechos de otra cosa. Que estamos hechos de otra cosa mucho más profunda. Y que está anclada en una identidad que yo intento resolver en este anhelo de libertad, en este anhelo de territorio, en esta alma colectiva que somos los chilenos, en este orden para todos. Este orden, me imagino, este orden en el sentido de que del bien de un buen país para todos. Esa conciencia despertó en el pueblo chileno. Esa conciencia no pudo haber despertado, alguien no inoculó en nosotros esa conciencia. Esa conciencia está
en el espíritu de un pueblo que hoy día se levanta frente a esto. Eso es lo mágico que está pasando, eso es lo más espiritual, es probablemente lo más espiritual que nos ha pasado en el pueblo chileno. Esto. Y es lo más espiritual que he escuchado en este último tiempo. Me conmueve escuchar eso que estás diciendo. Esto es lo más espiritual que podemos vivir. Esto es puro espíritu. O sea, es transformación total. Total. Es cambio de piel, es metamorfosis a una identidad. La oruga no sabía que era mariposa hasta que es lo mismo. Hay algo aquí que está despertando una conciencia mucho más colectiva sobre un sistema que no tenía que ver con nosotros, que no tenía que ver con nuestra esencia, que no tenía que ver con nuestro espíritu, con nuestra identidad de pueblo. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿quién puede ser tan miope para no entender que esto es una tremenda oportunidad de encontrarnos nuevamente con nuestro espíritu, con nuestros poetas, con nuestro territorio, con nuestra diversidad? Con la cultura, con las tradiciones, con la las música, tradiciones, la música. ¿Qué es lo que uno vio en la cantos. marcha aquí, acá abajo, cuando el viernes? Eso es lo que vimos, la expresión de un pueblo que quería transitar junto. De un pueblo multicolor. Cuando Sí. tú mencionas, aquí estaba todo mezclado. Estaban los mapuches, estaban las barras del Colo-Colo, de la U, estaban todos convergían en un Me acordé, hay un club deportivo en la población del Castillo que se llama Los Buyalbo, ¿Ya? que es un señor, un caballero que se aburrió de las balaceras de la Chile contra el Colo y creó un club deportivo que se llama Buyalbo, que Ya. tiene el logo de la Chile y el Colo. Ah, Buya ¿ya? de la Chile, Albo del Colo Colo, Buyalbo. Vale, buenísimo. Y creó un club deportivo, es un dirigente del Castillo, donde están todos los niños y la gente del Colo de Chile hace clases de fútbol. Dime si eso no es lo que está pasando, ese despertar no es lo que está pasando hoy día. Bueno, ojalá que transite en paz, porque si es del espíritu, debería tender a la paz y no a la violencia. La violencia fue lo que estuvo antes. Este individualismo feroz creó la violencia. Hoy día Chile despertó otra cosa. Entendamos que si es del espíritu, debe ser sin violencia. Te voy a invitar a... ya has dicho muchos mensajes, en verdad, pero bueno, como acto simbólico quizás, o solo prender la vela, o decir alguna palabra más, o algún mensaje como un acto simbólico de... Ya, confiemos. Confía en ti, confía en mí y confiemos en nosotros para salir de esta... o para entrar en una nueva dinámica y una nueva oportunidad, más que de esta crisis. No es una crisis, es un despertar. Yo diría eso. Así que... No es una crisis, es un despertar. Este es el mensaje que nos deja el arquitecto Nicolás Cruz, director ejecutivo de Base Pública. Y así nos vamos despidiendo ya de esta maravillosa conversación. Muchas gracias por todo lo que nos has entregado. Me ha conmovido mucho, me ha llegado, me da que pensar, que integrar, decantar en toda tu experiencia, ¿no? Que nos has puesto aquí a nuestra comunidad de Nuevamente. Y recordaros que estamos aquí lunes, miércoles y viernes a las 12 horas, seguirnos por Facebook Live, Radio Lab Chile, y que podéis ir este fin de semana a comer al Sabores de Montaña, al Cajón del Maipo. Si tenéis la posibilidad, podéis ir allá. Vamos. También, Nicolás Cruz. Que me inviten. Escaparo, qué rico. Mira, muy bonita, y se puede ver las imágenes. Sí, lindo, en un entorno natural, muy rústico, se come muy rico, no sé, como jugos naturales. Bueno, también te puedes tomar tu copita de vino. El otro día estuvimos en el Cajón del Maipo con mi familia, estuvo increíble. Bonito, bonito. Así que un lugar para conocer, Sabores de Montaña. Y los que tengáis la necesidad de un espacio de contención emocional, mañana sábado a las 7 de la tarde en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano va a haber un taller que se llama Aún Meditation, liberación emocional, para pasar por 14 estados emocionales: la rabia, la pena, la alegría, la locura, la risa, la sensualidad. Qué fantástico. Bueno, es exquisito. Se me fue una palabra. Ahí hay una interesada en inscribirse. Es muy rico el espacio, muy necesario, porque es en un espacio cerrado, contenido, donde quizás aquello que necesitamos sacar para afuera, esa agresividad, la hacemos, pero no agrediendo a un otro, no agrediendo nada, sino sacándola en un contexto adecuado. Y así mismo la pena. Y luego te sientes así como... ¡Ay, qué rico! Muy bien, muy bien. Ahí después te vas al Cajón del Maipo. Bueno, pues eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Nuevamente. Y gracias a ti, Nicolás Cruz, por habernos acompañado hoy. Gracias, que estés muy bien. Gracias al equipo también. Vale. Muchas gracias.
Este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Este programa es presentado por Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.